como siempre tienen miedo de decir, bueno, vamos a ver si vamos a tener que aguantar los golpes de frío. A lo mejor pasamos un rato relativamente agradable. Bueno, teniendo en cuenta pues esa doble vertiente mía, pues claro, yo he explicado durante más de 40 años de relaciones familiares. Si queréis lo hago, pero yo creo que realmente, pero bueno, yo he sobrevivido y mis alumnos me siguen saludando por la calle a pesar de los hijos. Bueno, entonces yo después, durante, me dediqué a la historia, que era mi verdadera pasión, y aprovechando una rama de la historia que no sabían los historiadores, o sabían poco, que la historia de la ciencia pues había mentido, y bueno, y ahí sigo disfrutando, y bueno, yo por lo menos me lo paso bien, ¿no? Entonces, bien, la astronomía de los Austrias, en el resumen, pues yo explicaba un poco que iba a hablar, o que podía hablar de qué pasaba con la astronomía durante los Austrias. Después pensé que eso yo lo había contado bastantes veces, ¿no? Y que lo tengo publicado en muchas publicaciones, en mucha gente, en algunas mías. Y entonces pensé en darle un enfoque un poco distinto. La mayor parte de las cosas ese enfoque no están publicadas, o las hemos publicado solo muy pocas personas, y no ha sido leída por lo menos. Pero pienso que es más original. Pero lo que quiero contar, lo que voy a intentar contar, es cómo la relación que existía entre los Austrias, cada uno de los Austrias, y las astronomías. Es decir, si les gustaba, si no les gustaba, si tenían una inclinación por la astronomía o no. Y en función de eso, cómo había influido en sus vidas, en sus decisiones, en su vida privada, y también, lógicamente, en su acción de gobierno, ¿no? Y de esa manera, precisamente, si tuvo incidencia sobre la acción de gobierno, entonces vamos a entrar en alguno de los temas más conocidos de la ciencia. Claro, el periodo 1520-1570, bueno, ¿por qué 1520? Pues porque es prácticamente cuando Carlos V, más o menos, es reconocido y va a ser aceptado un tanto como rey de España, ¿no? Y hasta 1700, casi 1700, cuando el pobre desdichado de Carlos II, pues ¿no? Son 180 años, pero 180 años que desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la astronomía, pues es el paso del geocentrismo, digamos, tolemaico, a la revolución científica. Por lo tanto, está claro que en esos 180 años hay un cambio profundo, ¿no? del enfoque, o como dirían, de los paradigmas científicos. Es cierto que es la época, y esta gente van a ser, de vez en cuando voy a citar alguno, pero teniendo en cuenta su relación con los Austrias, ¿no? Pues es la época, lógicamente, de Copérnico, de Tycho Brahe, de Galileo, de Kepler, de Newton y de Hooke, que aparece ahí. Bueno, Hooke para mí es quizá el mejor de todos estos, pero no me parece. Es el que realmente estableció la ley de la gravitación. Pero como eso sería por otra conferencia, pero así les dejo la cosa, ¿no? Pero bien, para otro día o para otro. No. Bien, entonces, vamos a ver. Es cierto que en esa época, cuando se habla de la ciencia en general, no solo la astronomía española de ese periodo, pues hay una serie de tópicos que son imborrables, no tanto porque no se quiere perder el recuerdo de ellos, sino imborrables porque no hay manera de rebatirlos, ¿no? Están ahí y no hay manera de que nadie los pueda cuestionar. Un tópico es el rechazo total del copernicanismo. Otro, que la Inquisición pues, se dedicaba a perseguir a científicos y todas estas cosas.
que en las universidades solo se enseña la teología y poco más, que España estaba de espaldas a Europa. Bueno, esto es algo que nosotros ya sabemos de siempre. Lo de España casi es una constante, ¿verdad? La escasa producción científica española y el gran interés que tenían los españoles por esto. Entonces la idea mía al principio era haber analizado cada uno de estos. Pero al final todo eso es muy subjetivo. Y evidentemente, bueno, yo como historiador intento no el subjetivismo llevarlo, aparcarlo y limitarme a los datos, a las fuentes. Pero quiera uno o no, se puede dejar. Entonces yo prefiero en el otro enfoque y que bueno, contaré cosas. Y cada uno de vosotros, si he conseguido que me preste atención hasta el final, pues sacará sus conclusiones, ¿no? Que será mejor reafirmarse en esto, o cuestionar alguna de estas cosas, o quizá los temas, ¿no? Bueno, bien, eso es un auto de fe, aquí en la Plaza Mayor, pero bueno. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Por qué no empezamos? Pues lógicamente por Carlos V, ¿no? Claro, aquí hay una carta que yo encontré hace años, que se la mandan el 21 de marzo, está fechada el 21 de marzo de 1543, está dirigida al emperador, y el que la firma es un tal Sebastián Kurz, que es un agente al servicio de los fúcares, es decir, de los banqueros famosos estos que tienen una calle ahí a la calle, ¿no? Una locura. Bien, voy a leer lo que dice esta carta, pero voy a leerlo solo a partir del recuadro, ¿no? Nicolás Copérnico, matemático, ha hecho 6 libros de Revolutionibus Orbis Celestium, los cuales se han imprimido estos días pasados, y por ser cosa no menos nueva, maravillosa y nunca vista, ni oído, ni probado, que el Sol gira al centro de todo, y que no tiene curso como hasta ahora todos los autores lo han tenido, y que el mundo tenga el curso por el zodiaco no menos como hemos tenido el curso del Sol, ¿no? Esto, lo que quiere decir es que en este libro la Tierra se mueve y el Sol está quieto. Dice: me he atrevido a enviarlo a vuesa majestad, pues sé que vuesa majestad es amador de la matemática y se holgará en ver y leer la opinión y fantasía de este autor, al cual muchos matemáticos lo laudan y aprueban que por esta vía se halla todo el curso del cielo mucho más fácilmente que por la otra vía del curso del sol. Es decir, que es más práctico, más útil lo que dice. A vuestra majestad suplico muy humildemente lo reciba en pequeño sitio. Bien, bueno, le manda al rey, al emperador, perdón, le manda el de religión, ¿no? Curiosamente, bueno, esta carta tiene mucho interés por muchas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de que si Carlos V pues no era castellano, etc., esta carta se la está mandando en castellano, y la persona que se lo está escribiendo es un alemán. La correspondencia oficial normalmente tenía que ser en castellano, ¿no? Aquí tiene ustedes, por cierto, esto está en el archivo de Síntesis, ¿no? Bien, por otro lado, aparte de que da la noticia de la aparición del Revolutionibus, y ya diciendo que hay gente que está apoyando lo que dice también que el emperador es muy aficionado a esto, ¿no? Bien, lo que es curioso es que Carlos V recibe el Revolutionibus 15 días antes de que lo reciba el propio Petrarca. Esto es un grabado del siglo XIX, en que se ve al pobre Copérnico en 1500 en mayo de 1543 a punto de morir, y que le traen el de Revolutionibus. Precisamente, posiblemente contribuyó a que se muriera. Es decir, Carlos V tuvo el Revolutionibus antes que el propio Copérnico.
no siempre es... Bien, entonces, ¿qué es eso? ¿Tuvo interés o era simplemente un halago? Bueno, pues verán, el emperador, como saben ustedes, estuvo poco tiempo en España. Estaba todo el tiempo haciendo el salvaje. Aquí, allá, o sea, aquí. Pero cuando estaba en España, recibía clases diarias, eso es lo que hace años, clases diarias con Alonso de Santa Cruz, un cosmógrafo enormemente importante, quizá el mejor científico español de la primera mitad del siglo XVI, recibía en donde estuviera la corte en ese momento. Por ejemplo, desde el año 37 al 39, que la corte permaneció en Valladolid, pues asistía a clase diaria, dando con Alonso de Santa Cruz, sobre filosofía natural, que es más o menos la física, por decirlo de alguna manera, cosmografía y astrología, ¿no? También el tema de la astrología ya sé que es muy delicado, pero bueno, ya veremos un poquito más sobre eso. Al mismo tiempo, este señor, pues él encargaba que la construcción de instrumentos, de mapas, pero aparte de... Carlos V estaba, no solamente, como digo, estaba mucho más tiempo fuera, y entonces tenía otro astrónomo prácticamente a su servicio, que es más conocido de la gente, que es Pedro Apiano. Pedro Apiano escribió para él y para su hermano Fernando, escribió el Astronómicon Caesareum en 1540. Es una gran enciclopedia, digamos, de la astronomía del mundo, ¿no? Lo escribió en latín. La edición la pagaron Carlos V y su hermano Fernando, y porque, bueno, hubo varias versiones. Una es la de lujo, que es una maravilla, los ejemplares del Astronómicon Caesareum, pero el problema de este hombre, bueno, es que cuando se puso a leer el Astronómicon Caesareum en 1540, cuando se lo entregaron, y cuando quizá empezó a leer el de revoluciones en 1543, pues se dio cuenta que entendía poco. Pero él lo achacaba a que lo que no dominaba era el latín. Los libros estaban escritos en latín, no dominaba el latín. Entonces le pide por carta, por carta también, posiblemente personalmente, le pide a Alonso de Santa Cruz que haga una versión del Astronómicon Caesareum, que haga una versión en castellano, porque él está convencido que eso es un asunto de como ven, esa página es una de las páginas de la contraportada de la Astronómicon Caesareum, en que están, como les decía antes, los estudios de Carlos V y de su hermano Fernando, ¿no? Bueno, entonces Alonso de Santa Cruz recibe el encargo no de hacer una traducción del Astronómicon Caesareum, sino de hacer que le haga una enciclopedia de la astronomía, de todo el conocimiento de la astronomía, empezando, digamos, de un nivel sencillo hasta llegar al nivel básico. Bueno, Alonso de Santa Cruz se puso a ello y termina es un manuscrito precioso, por otro lado. Esta es una de las páginas, se mueven, son ruedecitos que se mueven, tal. Y cuando le dice al emperador que lo ha acabado, el emperador ya está absolutamente ha caído en depresión, es cuando ha abdicado ya en 1554, y él en 1555 está en Valladolid, el emperador Alonso de Santa Cruz va a llevarle esta obra, y entonces le dice el emperador que él ya no está por las cosas de este mundo, que está muy bien, que lo agradece mucho, y entonces Alonso de Santa Cruz piensa que
que ya que ha hecho este trabajo, pues cambia el nombre y en vez de llamarlo astronómico imperial, lo llama astronómico real. ¿Por qué? Porque se lo da al hijo. Se lo da al hijo, se lo entrega, ¿no? Bien, por lo tanto, digamos, las aficiones de Carlos V, que es verdad que le gustaba la astronomía, pero le gustaba la astronomía sobre todo, fundamentalmente, como instrumento de la astronomía, como instrumento. Pero lo que también es verdad, que esa inclinación o que esa afición suya por la astronomía, la astrología o por la ciencia en general, no tuvo, digamos, repercusiones, digamos, no incidió en la política científica, por decirlo así, de Carlos V, ¿no? Sí es cierto que mantuvo a Pedro Piano, es decir, que a Alonso de Santa Cruz, que les dio mandamientos, por lo tanto, señores que trabajaban, astrónomos y matemáticos que pudieron trabajar gracias al sueldo del emperador, pero realmente poco más, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué pasa con Felipe II? Felipe II, ahí le tienen ustedes de jovencito. ¿Y por qué lo hemos puesto de jovencito? Porque cuando Carlos V recibe la revolución, como vimos en 1543, inmediatamente manda una carta a Martínez Inicio, que es cardenal y el preceptor de Felipe II. Había sido además Martínez Inicio catedrático en la Sorbona a finales del principio del siglo XVI. Era una persona de una gran formación científica, evidentemente. Bueno, es el preceptor de Felipe II, del príncipe, y le ordena que compre otro ejemplar de Revolución. Y además le ordena que el príncipe Felipe se lo estudie. Si ustedes han tenido oportunidad de ver los revolucionarios, si a un chico de 17 años le obligan a estudiar revolucionarios, lo más normal es que cuando tenga poder mande a la hoguera a todos los astrónomos, o sea, y a todos los matemáticos. Desde la revolución pues es geometría pura, geometría euclídea, ¿no? Geometría euclídea fastidiada, muy fastidiada. Y Felipe II se lo estudia. Pero, ¿cuál fue el resultado? Increíble. Una enorme afición por la geometría y por la ciencia. También, evidentemente, la inclinación por la astrología también, pero la gran diferencia es que, aparte de que le va a influir en su vida personal, en su vida familiar, y ya verán ustedes hasta qué consecuencias más curiosas va a tener esta inclinación de Felipe II por la astronomía, es que aparte, digamos, de lo que podemos llamar la influencia personal privada, en el ámbito privado va a dirigir la política científica de Felipe II. Si no le hubiera interesado la astronomía, pues muchas de las cosas que me explico hacer, pues no se hubiera hecho. Bien, sí quería que este es un cuadro para sentar un poco las ideas sobre lo que era la ciencia en el siglo XVI. La ciencia fundamentalmente está basada en geometría. La geometría es la ciencia en sí. La ciencia es básica para la arquitectura, es básica para la ingeniería civil y militar, es básica para el arte de navegar, para la cosmografía, pues cartografía, etc. Pero, por este lado, es fundamental para la astronomía, y la astronomía es fundamental para la astrología, y la astrología es fundamental para la medicina. ¿Por qué es fundamental para la medicina? Sí, porque está dentro de unas pantallas. Pero esto es importante, esto es muy importante. Esta es, en el fondo, la estructura de los saberes matemáticos en España y en todo el mundo. Entonces, y de tal manera que geometría es sinónimo de matemáticas. Porque la geometría que realmente se estudiaba eran los elementos de Euclides. Pero los elementos de Euclides no es solo geometría. Los elementos de Euclides son aritmética. Los primeros libros son libros de aritmética. Aritmética geometrizada, pero es aritmética. Es decir, la matemática es los elementos de Euclides,
es la matemática fundamental de este siglo y de casi el siglo XIX. Bien, pero Felipe II, que tiene esa... hemos visto que realmente pues, le gustó estudiar astronomía, tiene un íntimo, bueno, tuvo dos íntimos amigos en su vida. Los dos habían formado parte del colegio de pajes. Ya saben que eran estos chicos, pertenecientes a la nobleza o a los funcionarios de palacio, que se educaban con el tiempo y que eran sus amigos de juegos, etc. Los dos grandes amigos de Felipe II son Rincón de Silva, el que la gente llegó a llamar el Rey Silva, una persona inteligentísima, que fue el que llevó toda la política de Felipe II hasta que se murió. Desgraciadamente se murió, era unos años mayor que Felipe II, se murió joven, pero yo sé que bueno, no les suena nada, pero si les digo que fue el marido de la princesa de Éboli, pues sí, porque el que era príncipe de Éboli era él, quedó claro, él es príncipe de Éboli, y después los ríos de esta señora con Felipe II, de otro, allá no entramos porque lo dejamos con bien. Y el otro amigo era Juan de Herrera. Juan de Herrera, que todos, claro, conocemos como arquitecto del Escorial, el Escorial no es suyo, pero bueno. Juan de Herrera pertenece, su tío está al servicio de uno de los consejos reales, entra al colegio de pajes, tiene un año más que Felipe II, son muy amigos y son es uno de los pocos, no sé si saben que Felipe II se casó muy joven con una princesa portuguesa, la princesa portuguesa se murió enseguida, no sabemos muy bien de qué, ¿no? Y entonces se quedó viudo jovencito. Y entonces pues es cuando su padre le dijo, tienes que conocer el mundo, y se organiza un viaje, que es lo que se llama, es un viaje que hizo Felipe II de viudo joven porque ya no es mal, ¿no? Por los Países Bajos, para conocer de dónde procedía su familia, etc. Y se llevó a un grupo de amigos. Entonces el grupo de amigos estaba con Herrera. Cuando él vuelve, y vuelve porque tiene que volver, y sobre todo porque le dicen que se tiene que casar con una tía suya, la reina de Inglaterra, pues los amigos se quedaron. Y Juan de Herrera se quedó con Carlos V, ¿no? Se quedó ya con Carlos V, y Juan de Herrera acompaña a Carlos V durante todo el tiempo que está fuera. Y yo pienso que es el inspector espía de Felipe II. Vamos a hablar del padre, es decir, espía al padre en favor de él. Va con Carlos V a Yuste y es también enormemente aficionado a la astronomía y a la astrología. Bueno, cuando el padre muere, claro, cuando Herrera le dice a su amigo, oye, bueno, yo aquí vivo, ¿no? Entonces lo manda para la corte, le da más o menos trabajos, y ya, que no sabe qué hacer con él, pues le coloca como ayudante de Juan Bautista de Toledo. ¿No? Juan Bautista de Toledo es el arquitecto de la historia, ¿no? el que hace las trazas del Ministerio del Escorial, y como ayudante lo que pasa es que Juan Bautista de Toledo muere, y entonces pues Juan de Herrera se queda ya dirigiendo. Pero lo que es importantísimo es que en 1576 a Juan de Herrera lo nombra aposentador mayor. Piensen ustedes, claro, el nombre de aposentador mayor no dice gran cosa, pero es exactamente lo que podría ser el jefe de la casa civil de la ciudad. Es decir, por él pasa todas sus relaciones, vamos a decir, civiles, es decir, o todas las militares, pero también, ¿no? Es, bueno, y es el que los dos elaboran un montón de reformas de carácter científico y otros muchos pero fundamentalmente van a ser los mentores
de unos cambios en las estructuras, en los consejos, sobre todo en el Consejo de Indias, haciendo que la ciencia, sobre la astronomía, la matemática, la geometría, tenga un papel importantísimo en la acción de gobierno, creando aproximadamente 30 cargos, 30 oficios reales, 30 oficios reales de naturaleza humana, enormemente bien pagados. Es decir, en tiempos de Felipe II no había ninguna corte del mundo, era el rey más poderoso, que tuviera tantos matemáticos al servicio del mundo. Pero entendido fundamentalmente que no estaban como asesores, ¿no?, de como puede pasar, ya saben, por ejemplo ahora, ¿no?, 200 asesores que no saben de nada, no, aquí tiene a 30 señores encargados de resolver problemas científico-técnicos, desde desecar una laguna hasta construir un bastión, o ver las trazas de un navío, o cartografiar el imperio, ¿no? Por lo tanto, estos señores trabajan, y trabajan y mucho. El monasterio de Escorial lo veremos porque es importante. Bueno, entonces yo les diría que esa inclinación, esa afición de Felipe II por la astronomía tiene ese papel institucional, fundamentalmente la ciencia o la ciencia se aplica evidentemente a las dos actividades más importantes para el mantenimiento del imperio, que es la navegación y la cosmografía. La piratería también, pero bueno, digamos que tienen un papel un poquito más menos importante desde el punto de vista científico. Va a haber al frente de toda esta actividad un cosmógrafo. Hay una serie de cosmógrafos, pero el jefe es el que se llama el cosmógrafo mayor de Indias, que evidentemente lo nombra el rey, pero casi siempre siguiendo las indicaciones de Juan de Arco. Y hay unos centros en los que se forman y en los que trabajan, sobre todo donde trabajan estos cosmógrafos. Primero, en el Consejo de India, que están vinculados al Consejo de India, que son la Academia Real Matemática, que ya veremos un poquito después, y la Casa de la Contratación. Bueno, en la Casa de la Contratación, ¿qué es lo que hace la novedad de Felipe II? Pues la creación de una cátedra de matemáticas y cosmografía cuando todavía era príncipe. Antes, cuando todavía príncipe, bueno, estaba su hermana de regente, pero él, desde Londres, porque ya estaba por allí, le dice a su hermana que hay que crear una cátedra de cosmografía y navegación, de matemáticas y cosmografía, no tanto para que haya allí, la cátedra no hay que entenderla solo como un aspecto docente, de investigación, sino fundamentalmente es una institución de trabajo. Una institución de trabajo que al mismo tiempo también va a tener la obligación de impartir clases, de conferencias, pero fundamentalmente de trabajo para resolver los problemas de la máxima nivel relacionado con la tecnología y con la... Eso, bueno, pues va a tener varias líneas de trabajo, fundamentalmente mejorar la navegación astronómica, utilizar lo mejor posible la astronomía para la navegación, intentar resolver el problema de la determinación de la longitud en el mar, ¿no?, la longitud, y bueno, pues tiene una actividad realmente seria y enormemente bien valorada por toda Europa, lo que hacen los cosmólogos. Entiendan ustedes, y esto es una cosa muy importante, para todos estos científicos o matemáticos, como quieran ustedes llamarlo, al servicio de Felipe II. Ellos prácticamente tenían prohibido todo tipo de especulación. Es decir, el rey les contrataba para resolver problemas concretos. Por ejemplo, si había que trazar una ruta para un determinado viaje, el viaje de Ramírez, por ejemplo, lo que sea, pues el cosmógrafo mayor y sus ayudantes, los cosmógrafos, tenían que utilizar, evidentemente, la astronomía para hacer las cartas lo mejor posible, ¿no?, pero
intentar utilizar las mejores tablas que hubiera en ese momento en el mundo, digamos, las Cutémicas o las Rudolfinas llegaron al caso en el siglo XVII, pero lo que no les pagaba, como él decía, es para que elucubraran si era la Tierra la que se movía o si era eso. Para eso no les pagaba, ¿no? Era una actitud absolutamente pálida. Eso tuvo aspectos muy positivos, pero se dan ustedes cuenta que también tuvo aspectos muy negativos, que cercenado, evidentemente, digamos, la creatividad, ¿no? Bien, relacionado con lo de la determinación de la longitud, la obra más interesante que describe en Europa en el siglo XVI es esta, el libro de las longitudines, escrito por Alonso de Santa Cruz, el cosmógrafo de Carlos V, que en él hay 12 métodos para calcular la longitud. Y uno de los métodos es el transporte de relojes. Y todos los métodos son, además, absolutamente, prácticamente todos correctos. Otra cosa es que no había tecnología para llevar adelante la mayor parte de sus métodos. Esta obra, ¿por qué no es casi conocida? Bueno, pues por lo siguiente. Otra de las pequeñas pegas que tenía el ser matemático del rey es que tenían prohibido publicar. Todo lo que se escribiera era del rey, pero como una multinacional de ahora. Todo es del rey, no se puede publicar. Y de tal manera que cuando una de estas personas, uno de estos señores moría, esa misma noche llegaba la Guardia Real, o si vivía en otro sitio llegaba, pues, digamos, el alcalde o quien fuera. Al día siguiente un funcionario real hacía un inventario y todo lo que pensaran que era de trabajo se llevaba al Consejo de Indias o al Consejo de Guerra y se pasaba al siguiente titular, pero era prohibido dar publicidad porque se decía que tenía contenidos de valor estratégico, y esto fue también enormemente malo para las ciencias, ¿no? Porque la mayor parte de las obras importantísimas no se han transmitido y se han conseguido recuperar. Bueno, el astronómico real que yo dije lo localicé yo hace 10 años, ¿no? Estaba perdido también en un sitio, y bueno, está en la biblioteca de Saint-Marc. Este está en la biblioteca, esto fue encontrado ya hace más tiempo y está en la biblioteca nacional, ¿no? Bueno, bien, pero lo que está claro, como yo les decía, evidentemente en el siglo XVI se utilizaban las tablas plutónicas porque eran mucho más correctas que las que correspondían a las tablas de Ptolomeo, de Alfonso X o las posteriores más o menos, pero sin ningún problema. Se utilizaban porque eran mejores y punto, y no se entraba en general a si esto era una realidad, es decir, si la Tierra giraba, si era realmente, si era realidad que la Tierra giraba, no importaba. Lo que importaba es que estas tablas eran bien. Esa utilización de la astronomía, yo les decía que en cosmografía, pues fíjense, Felipe II y Juan de Herrera designaron o diseñaron o planificaron el primer gran programa de observación astronómica que ha habido en el mundo, a gran amplitud. Mandó que en todas las tierras del imperio, todas las personas, digamos, mínimamente responsables, tanto civiles o eclesiásticas, tenían que hacer medidas de los eclipses para, sobre todo partiendo de las obras sobre la Luna, sobre el eclipse de Luna, determinar la longitud del mundo. Esto es la primera vez que se hizo a gran escala en el mundo. Y se mandó unas instrucciones redactadas técnicamente. Bueno, no la redactó el rey, pero el rey se las leyó. Fue redactada por otro cosmógrafo, López de Velasco, pero
el rey, antes de mandarlas a publicar, imprimir para mandarlo por todo el imperio, las leyó e hizo anotaciones. Anotaciones que yo me imagino que Lope de Velasco, por la cuenta que le tenía, enseguida aceptó, porque no se juzgaban. Por cierto, los salarios de estos cosmógrafos eran mínimos. Es verdad que no tenían vida privada, no podían casarse sin autorización del rey, etc. Pero como la mayor parte eran curas, tampoco les importaba mucho. Bien, entonces tienen ustedes aquí la instrucción para la presentación de los eclipses de luna, impreso porque se publicaba todo el año. Bueno, ustedes ya ven ustedes como sí fue utilizada la astronomía, no solo como dicen, la astrología es mucho más, todavía no hemos visto muchas aplicaciones astronómicas. ¿No? Bien, ahora llegamos a lo que yo les dije antes. Llegamos a lo que yo les dije antes de la medicina. ¿Se acuerdan? En esos gráficos, la medicina. Bien, vamos a ver. En 1461, el Papa, mediante una bula, establece la obligatoriedad en 3 universidades, Cracovia, Bolonia y Salamanca, de una cátedra de astrología y matemáticas. Era obligatoria para los médicos. ¿Por qué? Porque la medicina, aparte de esta cátedra, estaba enormemente, digamos, analizada en medicina la influencia de los cuerpos celestes. Recuerden que todavía nosotros utilizamos unas palabras, los días críticos, la crisis de una enfermedad, como tal, eran los días críticos en que, siguiendo las teorías de Galeno romanas, pues hacía crisis de enfermedad y era cuando había que aplicar los tratamientos. Pero para saber en los días críticos, si no, había que levantar las tablas astronómicas. Por lo tanto, la astrología era fundamental. Pero claro, uno no puede levantar una carta astral si no sabe astronomía, si no sabe muy bien la posición de los cuerpos en cada momento, ¿no? Y, bueno, era obligatorio. ¿Eso qué cosa buena tuvo? Que todos los médicos de la época sabían matemáticas, tenían que estudiarse los segmentos de Euclides. Sabían matemáticas mucho más que los matemáticos, o sea, no digo que más que los médicos de ahora, sino también sabían más matemáticas que la mayor parte de los matemáticos de ahora. Bueno, ¿qué textos utilizaban? Pues utilizaban los textos fundamentales de la astronomía de la época, la esfera de San Bosco, la histórica de Pivaquio, de Monterregio, de Martínez, los supercillos, las tablas de Caputo y una serie de obras distintas, las tablas. Bueno, después hay aquí una cosa muy curiosa, es que la mayor parte de los titulares de la cátedra de Salamanca de Matemáticas y Astrología eran colegiales del Colegio de San Bartolomé. El Colegio de San Bartolomé fue famoso en el mundo entero porque ahí estaban los mejores astrólogos del mundo. ¿No? Pero entienden que para ser buen astrólogo había que ser fundamentalmente un magnífico astrólogo. Pues claro, si decían, no, aquí en la carta está, aquí Marte está en no sé dónde, Marte estaba en otro lado, no podía ser, evidentemente tenía que tener un enorme rigor astronómico. Bien, ¿y por qué saco esto? Porque verán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con Felipe II? Felipe II, cuando llega prácticamente, practica a su padre en 1957, 56, 57, no son las dictaciones sucesivas, no fue una sola, pues establece, busca, ahí no voy a entrar, cuando busca dónde va a fijar su residencia, bueno, convoca a una serie de astrólogos para que digan exactamente cuál es el lugar adecuado para establecer, ¿no? El lugar adecuado no fue exactamente Madrid, pero estaba cerca y aprovechaba porque le salía más barato utilizar un alcázar que su padre, ¿no? Pero hasta la elección es también de carácter astrológico. Y no digamos la elección del Escorial, ¿no? El Escorial fue elegido por ciertas características astronómicas. Ahora no lo veremos, pero eso sí se lo cree. Bueno, entonces, ¿qué hace Felipe II? Pues casi enseguida
encarga, mejor dicho, hace que nombre catedrático de Salamanca, porque, por cierto, en Salamanca, todos los nombramientos de catedráticos, hasta el siglo XIX, finales del XVII, principio del XVIII, los hacía directamente, tenía que firmarlos, ¿no? Entonces, bueno, él hace que nombren catedrático al maestro Aguilera. El maestro Aguilera era el médico español, y era médico y astrólogo del Papa Paulo, ¿no? El problema es que el Papa se murió, los hermanos, porque eran dos hermanos, los médicos, se quedaron en paro, y entonces Felipe II los mandó para acá y los hizo catedráticos de Salamanca, y entonces les obligó a hacer un cambio en el plan de estudio en la cátedra, esta cátedra desde 1460. El cambio va a ser tan importante que en vez de estar dirigida a los médicos, que también va a estar dirigida sobre todo a la cosmografía y a la navegación. Y fíjense, en el segundo año, dice los 6 libros de Euclides, está claro, hasta las raíces cuadradas y cúbicas, o sea que estamos y ahora digamos, ¿cuántos de nosotros sabemos hacer una raíz cúbica? No sé. Era el Magisto de Ptolomeo, o el Epítome de Monteregio, o Copérnico al voto de los elementos. O Copérnico. Ahora les separaré esto un poco. En la sustitución a la esfera. Ya tú les explicaré dentro de un momentito, también pondrán un poco la noble suspense y tal. ¿Qué es eso de la sustitución? ¿No? Bien. Bueno, para ella está Copérnico, el segundo curso de la... Por cierto, la primera universidad del mundo en que entran los panelistas. Aquí hay una controversia, es que como era el voto, es decir, los alumnos votaban si querían discutir sobre Copérnico o Geber, pues dicen, no, es que a lo mejor siempre eligieron. Las discusiones, si se trataba, se discutía de todo, ¿no? Y lo que significaba esto es que se podía discutir a Copérnico, que no había problemas, ¿no? Entonces, no iba a pasar nada porque alguien dijera, pues es que a mí me gusta, pues tal, no pasa nada. Bien, bueno, catedrático de la época es el más famoso de todos, Jerónimo Muñoz, que no fuera Copérnico, más bien estaba en contra, pero en cambio estaba también en contra de la imagen aristotélica del cielo, es decir, de la incorruptibilidad del cielo. Después de Cometa, que ellos llamaban Cometa, en 1572, ya era muy difícil de entender que los cielos no había nada nuevo, ¿no? Ya saben que la incorruptibilidad de los cielos es que no había nunca nada nuevo, todo era siempre periódico, todo era siempre, no podía aparecer nada nuevo, porque eso significaba que el cielo había cambiado, el cielo se había corrompido, ¿no? Claro, esto fue bastante determinante. Pero vamos a la reforma de 1594, auspiciada también por Juan de Herrera y naturalmente refrendada y firmada por Felipe II. Es la cátedra, bueno, el primer año la geometría, que siempre los elementos, la perspectiva, aritmética, las raíces cúbicas, aquí nos suben al siguiente, bueno, agrimensura, en la sustitución de los 3 libros de los triángulos esféricos de Teodosio. El segundo año solo astronomía, ¿ven? Y dice, era el Magisto Ptolomeo, las esféricas de Cristoforo Columb, que era un matemático magnífico italiano, estaba en Roma en ese momento, un otro moderno dice, pues, bueno, Monterregio, Reynolds, Curvacchio, las tablas de Alfonso, y uno dice, bueno, esto es de la Alquimia, pero esto lo estudié. En el segundo cuatrimestre, léase a Nicolás Copérnico. Aquí ya no es al voto de nada, esto es imperativo. Hay que estudiar. Y las tablas pluténicas, claro. Y en el tercer, bueno, volvemos a Ptolomeo, en sustitución a la neumótica, que es el arte de hacer relojes solares. Bueno, el siguiente año, la geografía, la cosmografía de Apiano, el astrolabio, el hemisferio, el radio astronómico, el arte de navegar, en la sustitución, el arte militar. Y ahora estamos diciendo, ¿qué es la sustitución? Tiene que poner un punto. Pues ahí está.
en el último año la esfera y atiendan, y esto es importante, y la astrología judicial, por el cuartito de todo medio y de los partidos que son las dos obras fundamentales de la astrología. Vamos a ver, la astrología, siempre nos han dicho, los tópicos en los libros de historia, es que bueno, la astrología estaba bien vista, desde el punto de vista de la Iglesia, porque lo que nos decía es la influencia de los astros, es el que nos digan cómo nos están influyendo, nos marcan pautas de conducta. Y si me dicen, oye, que están los astros mal, te va a pasar tal cosa, tal otra, no pasa nada, porque si tú lo conoces y si tú rezas y si tú pides la ayuda de Dios, pues la astrología te ayuda a tomar tus decisiones. Pero siempre nos han dicho los libros de historia que lo que estaba prohibida era la astrología judicial o determinista. ¿Qué es la astrología judicial? Aquella que te dice, mira, mañana te vas a morir, punto, hagas lo que hagas. ¿No? Es decir, el destino está marcado. Y tú lo único que puedes hacer es, no puedes cambiarlo, no puedes hacer nada. Solo puedes rezar para prepararte para lo que sabes que va a hacer. Teóricamente está prohibido, pues no, está aquí, está en el plan de estudio de la Universidad de Sevilla, ¿no? Bien, y ahora ya lo de la sustitución. ¿Qué es la sustitución? Pues todos nosotros, bueno, pues estamos acostumbrados, desde pequeñitos, que al llegar junio tenemos vacaciones, ¿no? Hasta octubre, ahora ya no es octubre. Yo era hasta 2 de octubre en mi época, cuando era chica. Hasta el 2 de octubre era el siglo XVI. Y entonces, ¿qué es eso de la sustitución? Pues la sustitución es que durante el verano había clases y se daban todas esas cosas que ponen. ¿Y por qué sustitución? Porque el catedrático tenía la facultad, tenía la autorización para irse de vacaciones, nombrar un sustituto y pagarlo de su bolsillo. Eso es la sustitución. O sea, yo me voy de vacaciones, puedo irme porque los estatutos me lo permiten, pero yo tengo que pagar a que me sustituye, ¿no? Con lo que el pesetero se queda. Bueno, ya sabemos la sustitución, que es, quizá al final yo creo que lo que van a sacar más así de aquí, pues está bien. Bien, bueno, y volvemos al monasterio del Escorial. Ya saben ustedes que se empezó en el año 60 y tantos, 1960 y tantos, se tardó cerca de 20 años en concluir, pero realmente a los 5 años ya el rey ya estaban las dependencias principales en la que podían. Bueno, en los memoriales que hay sobre su construcción, su proyecto, iba a llevar un laboratorio alquímico, un taller cartográfico y lo que podríamos llamar ahora un taller astronómico. El taller alquímico estuvo funcionando durante muchísimo tiempo, era donde, aparte de intentar transmutar y tal, que sí, que vinieron los principales alquimistas como Florovanti, etcétera, que estuvieron trabajando para Felipe II, no es el tema de esta charla, pero en cambio el cartográfico también y el astrológico pues también, ¿no? Allí hubo actividad astronómica, astrológica, en el estudio. Bien, si vamos un poco, volvemos un poco a Felipe II y volvemos a la parte, vamos a decir, más personal. Aquí he puesto esto, la búsqueda en el cielo de las causas de tantas desgracias. Bien, Felipe II, hay una imagen de Felipe II que ustedes han visto siempre, un señor vestido de negro, ¿no? Vestido de negro, con una cara muy... Bueno, pues Felipe II, según los embajadores, las crónicas de los embajadores venecianos, era un hombre muy atractivo, vestido de blanco y lleno de plata y de oro, los bordados, bastante simpático. Y entonces, ¿qué es verdad? ¿Eso es verdad? Y no es verdad lo del vestido de negro, pues sigue un cambio suyo.
El cambio en su vida fue una serie de desgracias que fueron una tras otras en unos 5 años. Se le mueren, como ven ustedes ahí, 4 hijos, ¿no? En el 75, en el 78, en el 82, en el 83. Se le muere su hermano, don Juan de Austria, en el 78, su mujer, de la que era su sobrina, de la que él estaba muy enamorado. Felipe II se enamoraba con facilidad, parece. Bueno, bien, y entonces los astrólogos, astrónomos, como quieran ustedes llamarlos, no solo de España, sino de Europa, achacan a la estrella, entiendan, al cometa, eran ustedes de 1530, a los cometas del 74, del 77 y hasta del 80, todas las desgracias que le están pasando a este pueblo, ¿no? Que por cierto, él estuvo a punto de morir también en Badajoz en 1508, ¿no? De unas fiebres de las que se murió su mujer, que además estaba embarazada, ¿no? O sea, que habría tenido que tener ahí otro, en esa lista de 4 son 5, pero bueno, es ese. Pero fíjense, Rodrigo Zamorano, que es uno de los astrólogos preferidos de Felipe II, era el mejor cosmógrafo de finales del siglo XVI, fue catedrático de la Casa de Contratación, escribió la versión de los elementos de Euclides en castellano, y después lo que es la mayor gloria es que nació en Valladolid. Como yo soy vallisoletano, pues estoy bien, ¿no? Entonces, no es muy subjetivo, pero bueno. Él dijo, en un manuscrito que encontré hace tiempo, dice: la cometa del 77, amenazadora, está hablando de los desastres de los cometas, ¿no? Amenazadora de tantas calamidades como desde entonces ha experimentado nuestra España. La tuvimos en el año 80 en Piscis, es decir, está echando la culpa a estos cometas, ¿no? Por lo tanto, esas observaciones son muy importantes porque nos van a decir qué está pasando, qué va a pasar, cuál es el futuro de las monarquías, en las guerras, en todas estas cosas. No digamos, ahí por cierto, aparte de eso, están 2 bancarrotas en esos años, está la peste de Sevilla que dejó la población en esos años, por lo tanto, cayeron desgracias bastantes, ¿no? Bien, esta es la sobrina, mujer que se murió, ¿no? Que no se la. Bien, ay, que se bueno, pues que todo era blanco. Quiero decir, que todo esto es. Entonces vamos a ver, verán, que no me lo sé además. Bueno, vamos a ver. Aquí pongo Felipe y su sobrino, ¿no? Y bueno, ¿por qué voy a hablar de Felipe y su sobrino? Porque yo decía que la influencia que tuvo la astronomía en Felipe II y más gente. Entonces, bueno, no sé si es una bueno, vamos a ver. Felipe II se casa con la francesa y tiene 2 hijas y todos, bueno, tiene 2 hijas. Después se casa con su sobrina Ana, que es la que hemos visto hace un momento, ¿no? Que era evidentemente hija de su hermana María, de la hermana, lo de Valladolid está puesto, ¿qué quieren que les haga? Nacieron en Valladolid. Y esto, además, María y Maximiliano II se casaron en Valladolid, algunos se casaron en Madrid, Fernando I, ¿se acuerdan? Carlos V y su hermano Fernando I? Fernando I nació en Alcalá de Henares. Esta gente es española y habla español. Y toda su correspondencia es española, es en español. Y quizá los Habsburgos hay que entenderlos, no como entendemos ahora una monarquía, sino como una multinacional. Una multinacional, que uno de los Habsburgos es el jefe de la multinacional, que curiosamente es Carlos V, el jefe de la multinacional fue Felipe II, el jefe de la multinacional fue Felipe III y fue Felipe IV. Era la línea española, lo que llamaban la línea española, porque independientemente que el emperador después de Carlos V fuera su hermano Fernando o que fuera Maximiliano. Pero, y la prueba, y es que está aquí, la prueba es que en el matrimonio entre su hermana María y Maximiliano II fue bastante prolífico, tuvieron 12 hijos, se les murió la mitad, hay que recordar,
Pero aquí están un montón de gente que no sabe que van a salir. Bueno, todos esos hijos, uno de los hijos es la Ana, que nació en Cigales, hombre, del vino. Vamos, yo ya sé que parece que estoy tirando mucho, pero es así. A lo de Valladolid. Pues, bien, todos estos, y ahora verán ustedes, casi mejor que me estén, porque la sorpresa van a tener. Todos estos, sus padres, cuando cumplían 10 años, los mandaban a Madrid. O sea, piensen ustedes unos padres que no tienen problemas económicos, no como ahora, que tienen que mandar por fuera, todos los mandaban a educarse con su tío Felipe II. Bueno, ¿y quiénes son esos? Ah, el telescopio. Ah, pero esos no. Eso para estudiar, porque si os lo cuento ahora pierde emoción esto. Bueno, pues el hijo mayor, el sobrino mayor, el hijo mayor de María Maximiliano II es Rodolfo II. Rodolfo II es este señor. Este señor viene cuando cumple 10 años, viene a Madrid y está educándose con su tío. Y piensen ustedes que está 9 años, los años más importantes para la educación en las religiones y todo, son desde los 11 a los 20. Vive aquí, en la Casa Real, y bueno, va a ver las obras con su tío, las obras del Escorial, y se hace enormemente aficionado a lo que era su tío, a la astronomía, a la astrología, a la química. Y este señor, en el año 72 se va, pero se va no por nada, sino se va porque ha muerto su padre, ha muerto él, y tiene que ser nombrado rey de Hungría. Y al poco tiempo, en el 83, ya es elegido. Evidentemente, quien elige, quien manda es su tío, quien manda, el que decide, el que hace las cosas. ¿Y qué hace en Praga este señor? Pues hace lo que en España no hizo ya Felipe II. Ese gran instituto astrológico alquímico que quería hacer en el Escorial, él ya no tiene más. Está tan hundido por tantos desastres familiares que abandona la idea y le aconseja a su hijo que lo lleve a cabo. Y claro, ¿y qué hace su hijo? Pues, su sobrino. Pues hombre, no hizo nada, contrata a Tycho Brahe, le pone ese palacio. Por cierto, envenenaron con mercurio, pero eso es otra cosa. ¿No? Se envenenó solo. En el fondo es que, como él era alquimista, como todos estos también, y tenía una serie de enfermedades, y en aquel momento se empezaba la teoría sobre la efectividad del mercurio, pues claro que fue efectivo. Por curarse con mercurio se envenenó. O sea, no le envenenó nada. O sea, se envenenó solo. La autopsia de 1999 a Carlos II. Esta es la tumba de la iglesia. Bueno, pero evidentemente también contrató después Rodolfo II a Kepler, y Kepler mantiene una gran relación epistolar con los cosmógrafos de Felipe III, que Felipe III es primo carnal de este señor, claro, de Rodolfo II, de Kepler. Bueno, y las tablas rudolfinas famosas, aunque aparecen en 1127, cuando Rodolfo II ya ha muerto, las da Kepler el nombre de Rudolfinas en honor de quien había pagado todas estas investigaciones, ¿no? Que detrás en el fondo está, pues, digamos, la figura de su tío Felipe, ¿no? Bien, un hermano de Rodolfo. Un hermano de Rodolfo, el hijo segundo, es el archiduque Alberto. El archiduque Alberto es el señor de ahí, el hijo, claro, de Maximiliano y de María de Austria. Nació en 1559, no nació en Valladolid, no, nació en la corte con su padre, Maximiliano. Vamos a ver, Maximiliano y María de Austria, cuando hablan los ticales, estuvieron 2 años y pico de regentes. Esta pareja fue un regente de España, mientras Felipe II estaba en Inglaterra y el padre, el emperador, estaba por ahí, por Europa haciendo niños.
pues entonces eran los regentes. Lo que pasa es que murió el padre de Maximiliano y Maximiliano se tuvo que ir deprisa y corriendo para heredar los títulos y tal. La mujer se quedó unos meses más porque iban a hacer Ana de Austria aquí en Cigales, que no tenían la corte, y ya se fueron para allá. Bueno. En 1559 nace Rodolfo y evidentemente cuando tiene 11 años, 10 años y pico, su padre les manda a Madrid con su hermano Segismundo y con otros hermanos, con más gente, y lo manda para que se dedique. Felipe II, como le llama no sé qué, el chico este, bueno, pues le hizo cardenal en 1577, es decir, a los 18 años, cardenal. Pero bueno, como cardenal era poco, porque entonces recuerden que ser cardenal no hacía falta ser sacerdote, pues simplemente era para cobrar unas rentas, ¿no? Muy bien, para que el chico no tuviera problemas. Pues le hizo después ya, eso sí, después ya tuvo que ordenarse y rápidamente le hizo arzobispo de Toledo, recuerden que era importantísimo, y le nombra virrey de Portugal, el primer virrey de Portugal. Cuando es Felipe II, jurado en las Cortes de Tomar, como rey de Portugal, inmediatamente nombra a su sobrino como virrey. Y después lo casa con su hija Isabel Planugel. Y no lo casase si es el arzobispo de Toledo, ya era sacerdote, ¿no? Pues evidentemente, igual que lo hizo sacerdote, cardenal y arzobispo de un plumazo, pues el Papa le dijo al Papa, oye, mira, que esto ya no tenéis nada. Y evidentemente lo hizo ya el yerno. Lo que pasa es que no llegó a verle el yerno porque antes de casarse murió Felipe II, unos meses antes. Murió Felipe II, pero bueno. Bien, ¿y este qué hizo bueno por la astronomía? Bueno, aparte de ser hermano de Rodolfo II y de tal, bueno, aquí lo ven ustedes, son cuadros pintados por Rubens. Rubens hace los retratos y Jan Bruegel es el que hace el escenario, el castillo de Dinamón y las florecillas. Bueno, pues curiosa, ahí ven ustedes, se llevó con él a mi universidad, por eso ya me... Todos ustedes son astrónomos aficionados. Aquí ven ustedes el primer cuadro de un astrónomo aficionado. La primera pintura de un astrónomo aficionado. Y además, ese astrónomo aficionado es el archiduque Alberto. Es este señor. El cuadro es de 1610, 1611. Miren qué pasa por ahí con el telescopio y estas cosas. El telescopio no es un telescopio, es un telescopio bastante mejor que otros de la época. El cuadro este cuadro está pintado también por Bruegel, que era pintor de ellos, tenía su servicio, y está en el Museo de Bellas Artes de México. Bueno, aquí bueno, pues está claro, está la mayor prueba de que le gustaba la astronomía, porque además si hubiera estado mirando de frente, podía estar mirando a alguna moza, claro, pero está mirando para arriba, por lo tanto, seguro que está mirando al cielo, ¿no? De día, pero bueno, ahí no entramos mucho. Bien, pero vamos a ver este otro cuadro, que es el sentido de la vista, también de Bruegel y Rubens. Rubens es el autor de los retratos que hay por ahí dentro y de muchas cosas, y de la escenografía en general es Bruegel. Bueno, en este cuadro, que es bastante conocido y tal, aparecen dos personajes. Claro, están aquí, el archiduque Alberto y Isabel Claudia, ¿no? Y son exactamente los mismos cuadros prácticamente que vimos antes, los mismos retratos. Y este representa una de las salas de su palacio. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la astronomía? Bueno, se ve pequeñito, pero aquí se ve un telescopio, ¿no? Y un telescopio muy moderno, de hecho, 1717. Bueno, este es un telescopio. Pero es que esto está lleno de instrumentos matemáticos y astronómicos. Miren esta esfera angular. O sea, miren, aquí se ve mejor una ballestilla, un goniómetro. Está todo lleno de instrumentos. Sabemos, del telescopio, fíjense que hablamos del telescopio, sabemos que este señor era un
apasionado de la astronomía, ¿no? Apasionado de la astronomía. ¿Qué incidencia, aparte de esa magnífica colección de instrumentos, pudo, desde el punto de vista institucional o político, etcétera? Pues que él fue el protector, ahí tiene más grande, para que se vea bien. Lo de dos es una broma porque esto es un pistolete, ¿no? Pero una especie de pistolón grande, ¿no? Pero bueno, creo que está ahí, pues, ¿no? Hay un mono tal que tiene toda su simbología, entonces. Bien, el hecho es que este telescopio es muy, tiene un aspecto mucho más moderno que los telescopios de Galileo, por ejemplo, ¿no? Pero eso nos llevaría a ver que los telescopios llevan muchos años, ¿no? Llevan muchos años. No ni siquiera 10, ni siquiera 9. Pero bueno, eso es otro tema. ¿No? Bien, yo les decía antes, este señor, ¿qué hizo desde otro punto más, así, más institucional? Bueno, pues fue el protector del más importante de los matemáticos españoles. Era un burgalés, no era Valladolid, pero eso sí, había estudiado en Valladolid, en la Universidad de la Universidad de Céspedes lo lleva como cosmógrafo suyo, matemático, es un sacerdote también. Bueno, le lleva con él a Portugal, a Lisboa, va a estar con él todos los años que está de virrey, y cuando vuelve, inmediatamente le coloca con su tío, le dice a su tío Felipe II, cuando vive, le dice: este tío es buenísimo, y me lo coloca bien. ¿Y cómo lo colocan bien? Pues no sabían cómo, y curiosamente le nombran, aparte de matemático así de palacio, le nombran para que se encargue del cuidado de la colección de relojes de Carlos V y Felipe II. ¿No? Es un técnico, es un ingeniero, es un sacerdote, escribe un libro de artillería magnífico, bueno, es un magnífico. Bueno, y después ya, cuando muere el catedrático de la Academia de la Matemática, ya con Felipe III, pues influye Rodolfo ante su primo para que le nombren catedrático y topógrafo de la India. Es decir, este señor tuvo los cargos científicos más importantes de finales del siglo XVI, a principios del siglo XVII. Y bueno, ¿y qué cosas hizo? Bueno, era un magnífico observador, un magnífico medidor. Él diseñó una serie de instrumentos muy grandes, casi tan grandes como los de Tycho Brahe, y de todas sus tablas que hizo, todos son superadas en precisión por las de Tycho Brahe, con una precisión increíble, fue una precisión de 2 minutos, ¿no? Que es realmente, en medio de una época, realmente importante. Este señor es el que se plantea como Kepler, ¿no? ¿Por qué no tenemos libros de él? Bueno, sí, este publicó, el rey, ya Felipe III, le autorizó que publicara este regimiento de navegación y otros libros de instrumentos de geometría, pero las obras más importantes, que eran las que consideraban que tenían menos importancia estratégica, eran los cursos. Bueno, esto que aquí viene, pues ¿no? Yo me imagino que también les gusta a ustedes porque es el Alcázar Real, ¿no? Desde una perspectiva, no es muy conocida, la de Lindengrafen sí que es, esta es menos, pero la idea además fue ponerlo es porque había ahí al lado, muy cerquita estaba esa Academia Real Matemática que yo le decía, si no lleva a Felipe III, entonces, bueno, yo ya les he contado un poco. La Academia de la Matemática tenía un objetivo fundamental: crear, más que nada, formar a los cortesanos en materias relacionadas con la cartografía y la navegación. No hacer científico, sino que el cortesano tuviera una formación completa. Pero al mismo tiempo, los titulares de esto tenían que ser personas que resolvieran problemas concretos dados por el Consejo de Indias y dar las clases, ¿no? Y a esas clases, ¿quién acudían? Pues el rey y el futuro príncipe Felipe III, ¿no? Cortesanos para hacer la pelota, y personajes que intentaban medrar, como por ejemplo Lope de Vega y Cervantes, ¿no? Lope de Vega y Cervantes pues acudieron a estas lecturas, y yo, si hay un libro por ahí que es sobre la ciencia dentro de la astronomía, de la ciencia y el Quijote,
el artículo sobre el Quijote y la astronomía, pues ahí entiendo un montón de cosas, porque este señor Cervantes no, el Quijote, Cervantes sabía mucha astronomía, ahí estaba, ¿no? Y Lope de Vega, curiosamente, también sabía mucho, había estado ahí, y además lo que no cuentan nunca es que había ido de cosmógrafo al Invencible. ¿Y por qué no se cuenta? Lo del Lepanto sí, porque se ganó. Lo del Invencible no, porque no. Pues no. Bien. Y cuando murió Andrés García de Céspedes, y después sí quería contarles, el que le sigue, el nuevo titular, es otro clérigo, es un ingeniero, es matemático, también estaba al servicio de familias importantísimas. El duque de Pastrana es el hijo del príncipe de Evo y de la princesa de Evo, seguían siendo muy importantes, y tradujo el flujo del mar de Galileo en 1616, 1617, 18. Esta es un manuscrito, bueno, está por ahí, pero lo que tradujo, lo que está ahí, encontré en la Biblioteca Nacional, que hace años, es la primera traducción de Revolución a una lengua romance. La primera traducción que se hace de Revolución, que se saca del latín, se hace al castellano antiguo, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que no la terminó de traducir, no la terminó, está incompleta, y ante algunos problemas que pasaron en aquellos años y tal, el hombre fue prudente y decidió no hacerlo, ¿no? Bueno, estos los comentarios. Ya de Felipe III, y con esto ya prácticamente, porque quiero ver un minuto, Felipe III es el hijo de Felipe II, ha ido a la Academia Matemática, recordemos, antes, han ido, pero ha tenido a otro profesor magnífico, Juan Bautista Labaña, que más que astrónomo era cosmógrafo, y además era rechazaba totalmente a la astronomía, Juan Bautista Labaña. Este es el profesor de Felipe III, pero a Felipe III, aunque tuvo este profesor y aunque pasaba de la matemática, pasaba de la astronomía, pero tuvo algo muy importante, y es que dejó, es decir, él, las instituciones fundadas por su padre, los oficios científicos que dejó su padre, los mantuvo, ¿no? No está mal, no se implicó demasiado, ni le gustaba demasiado, cerró el monasterio de la Escorial, y no le gustaba, porque no le gustaba, pero mantuvo una relación muy estrecha con sus primos, con sus hermanas, y bueno, esto es lo que una de las cosas fue mantener un premio que había dado Felipe II para un procedimiento bueno para obtener la longitud del mar, 6.000 ducados en masa bajada, él añadió 200 ducados anuales de renta fija, y allí estuvieron durante muchos años gente mandando trabajos, pero se equivocaban en algo importante. Casi todos estaban intentando resolver el problema basado en la desviación de la aguja magnética, el comportamiento irregular de la aguja magnética. Y eso ya se conoce mucho tiempo después que no funcionó. Entre los que optaron al premio fue Galileo, evidentemente. Galileo trató varias veces, se le exigió que viniera, o si no aquí, a la corte de Nápoles, donde estaba el virrey español, para que presentara lo que él decía, pero la verdad que no quiso. Una de las veces dijo que había bebido mucho, yo tengo la correspondencia que cuenta eso, tenía una cara de embarazamiento, bien, pero bueno, y se quedó sin premio, evidentemente. Pero claro, lo que los madrileños, casi pocos madrileños saben, es que aquí en Madrid hay una cosa de Galileo. ¿Saben? ¿Conocen ustedes esta estatua que está ahí en Nauma, la que está delante del Palacio de Orden? Es un regalo del gran duque de Toscana, Fernando II, y que además es descendiente de todos estos Austrias, ¿no? Está hecho por un artista, Pietro Tacca, pero el diseño para conseguir el estudio es de Galileo, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes vayan allí, pues, tenemos algo de Galileo, ¿no? A que no parezca, no quiso venir, pero de alguna manera, pues aquí tenemos algo. Sí, esta es la. Y con esto vamos a acabar, porque se acabaría mucho, pero miren todos los primos, ¿no? Y todos son aficionados a los primos. Rodolfo II, Alberto, el que le sucede Matías, este Cosme, el hijo de Cosme, es el que encargó la estatua esa que acabamos de ver, y todos ven ustedes que hay un telescopio.
¿Y qué hace este telescopio? Ahora es un telescopio más o menos pensando que es el de Galileo. Bueno, Galileo regaló unos cuantos telescopios, porque ya sé que lo que les voy a decir no les va a gustar. Galileo, aparte de ser un magnífico ingeniero, que quieran ustedes, un observador increíble y tal, era fundamentalmente él en sus cartas se presenta como constructor de lentes, se dedicaba a vender lentes. No a vender telescopios, a vender lentes. Y uno de sus principales clientes es Kepler. Él talla las lentes de maravilla, es un ingeniero magnífico. Y como quiere vender, sabe que tiene que hacer marketing. ¿Y cuál es el marketing que hace? Regalar telescopios a las personas más poderosas. ¿Quiénes son? Las familias de los Austrias, los Habsburgo. Todos con su telescopio. ¿No? Todos con su telescopio. Y, bueno, de alguna manera, pues todo viene, digamos, por las inclinaciones de Carlos V, que se va transmitiendo, etcétera, a todos. Bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, pero ya es tarde y si tienen ustedes alguna pregunta, pues ya. Claro, vamos a ver. El siglo XIX era latín lo que se hablaba. Claro, vamos a ver. Yo que no he querido entrar en eso. Felipe II quiere que... Felipe II tiene la idea de que el imperio, España es la superpotencia. Y todo tiene que hacerse en España. Todo tiene que hacerse en España. Con la idea de que los extranjeros lean España. Curiosamente, durante hasta 1620, todos los europeos que son, de alguna manera que intentaban tal, estudiaban España. O sea, después, sobre todo con el desastre, con la guerra con Holanda, la batalla de las Dunas, el Tratado de Maastricht, España quedó. Hay otra cosa importante. Aunque después del Tratado de Maastricht, España no queda... España seguía siendo vamos a ver, mientras hasta antes del Tratado de Maastricht había una superpotencia y otros debajo, después del Tratado de Maastricht, durante 40 años, hay 4 o 5 países que están al mismo nivel. Y uno de ellos sigue siendo España, porque ya no pueden. Aquello fue, es decir, el exigir que se escribiera en castellano, el impedir a sus astrónomos reales, a sus matemáticos en general, publicar sin pasar, digamos, por el filtro, pues fue evidentemente un enorme hay muchas más muchas cosas, pero o sea, era la idea de pensar que todo el mundo al final, todo giraba. En el fondo eran los Austrias, la familia Habsburgo, los dueños de la multinacional, pero el jefe de la familia estaba aquí. La sede principal de la familia estaba, la sede de la multinacional estaba aquí, y eso fue una equivocación. ¿Se conserva en algún museo algún telescopio? Bueno, yo lo he encontrado, bueno, sí, de los españoles estos, no, bueno, algunos posiblemente de los que puedan estar en el Museo de Florencia, algunos quizá pueden ser, porque después estos, el problema, vamos a ver, estos telescopios, como saben ustedes, están hechos de cartón, de madera, de cuero, es casi imposible que se conserven. Los instrumentos que se han conservado son los metálicos, de madera prácticamente no se ha conservado ninguno. Las lentes están todas rotas. Por ejemplo, yo estuve viendo en Chicago, en Radwell, tienen 2 o 3 telescopios del siglo principios del XVII, bueno, no sé, 620, 30, pero claro, no hay lentes, es que no puede haber lentes, o sea que pueden tener los lentes, el deterioro es enorme, son piezas muy frágiles, ¿no? Y de los españoles no se conserva, por lo menos en España, nada.
Y de los poquísimos instrumentos, de todos los que tuvo Felipe II, prácticamente no se conservan. ¿Y por qué? ¿Vale? Estaría todo en el altar, No, lo que, bueno, yo creo que en la torre, quizá, pero es que fue también, es una cuestión de desidia, si es que es así, o sea, si es que esto es así, todo en este momento. Es decir, la falta de aprecio por lo antiguo, esto ya se ha utilizado, esto ya pues se tira, o se mantiene, la cantidad de documentación y de objetos relacionados con la provincia que están fuera de España, que los extranjeros han hecho mucho mejor que nosotros, pero es una forma de ser eso. ¿Alguna posibilidad? Sí. La impresión es que realmente todos los austrianos que utilizaron la ciencia fue para el uso y disfrute de su corte. Bueno, no tuvo apenas expansión. O para aumento de su poder, es decir, era un instrumento de la ciencia, pero como no sé. Los grandes potencias utilizan la ciencia y la técnica fundamentalmente para mantener. La Real Academia que formaba donde iban. No, los que iban, como eran cortesanos, como eran cortesanos, era, vamos a ver, piensen ustedes en los políticos que tenemos ahora. Estaría bueno que fueran a algún sitio y les enseñaran algo. Pues Felipe II, en eso sí, Manderrela tuvieron la idea de decir, como estos, que son los hijos de los nobles y los funcionarios, van a ser los que van a estar en los consejos, deben de tener una formación científica, ¿no? O sea que después, bueno, pues, pero eso sirvió pues para que supieran como gente con más conocimiento. Aparte de justificar los desastres con sucesos astronómicos, había al revés predicciones o consejos para que... Todo, vamos a ver. Claro, yo ahí, vamos a ver, yo no quería incidir tanto en la astrología. Yo publiqué hace muchos años la predicción del catedrático de Salamanca a Carlos V cuando va a tomar Malta. La predicción es muy curiosa, es que le dice que esa majestad va a tomar Malta. Pero que no cause ningún daño ni a la ciudad ni a las clases, que sea vamos a decir, una invasión más o menos pacífica, porque en caso contrario pues empezarían a caer desastres tremendos. Y Carlos V, en la documentación, dio orden de que no hubiera saqueo. Es que además tenemos que pensar que el saqueo, la saca famosa como la Roma, era la forma de pagar a las tropas que normalmente casi no cobraban. Y entonces Malta era riquísimo y estaban todos ahí, vamos a poner morado. Bueno, pues no vamos a poner morado porque el emperador dijo que niega. O sea, Malta se salvó precisamente por ese pronóstico del catedrático de San Marcos. Pero a lo que antes era prácticamente, era habitual, no en España sino en toda Europa, que ante cualquier negocio, cualquier viaje, cualquier cosa, se consultaba al astrólogo. No digamos cualquier enfermedad, se consultaba al astrólogo. Después el poderoso, el rey, el que fuera, decidía. Pero tenía mucho cuidado con decir, ahora lo que podemos pensar es, esos pronósticos se hacían con objetividad o se hacían de tal manera para que el rey estuviera contento. Eso ya no lo vemos. Pero que es cierto que antes de cualquier matrimonio, todo había un informe astronómico, ¿no? Una pregunta, en la historia de los heterodoxos españoles, ahí tiene que haber salido toda esta gente. Bueno, salido, que Méndez Pelayo... Es que no les conocían, es que esto es... Hizo 20 y tantos grupos. Sí, pero no, prácticamente no cita que son grupos. No cita... Algunos sí. Porque esta gente importante... Sí, el problema es que mucha de esta gente se pierden primero porque no dejan prácticamente impuestos, no dejan. Después son funcionarios reales que intentaron de alguna manera, salvo para los que la gente después nos metimos a
tal, eran bastante personajes aparentemente anónimos, es decir, no buscaban, esta gente era bastante más discreta, no buscaba tanto salir en los periódicos, quizá por el momento. ¿Alguna otra cosilla? De Getafe a Madrid al norte y del norte al sur, otra vez. No, no estoy tan lejos como Alcalá. El siguiente, cuarto. Pues yo, si no tengo este viaje, esa fecha puedo, pero resulta que me equivoqué de planes.